Muy buenas noches, qué bueno saludarles. Se me había ido la onda y yo estaba ya leyendo y usted ya conectado. Gracias por estar eh, dispuestos, listos para escuchar y recibir estos mensajes que el Señor pone en nuestro corazón. Les doy la bienvenida en el nombre del Señor, gracias. Y mientras se conectan nuestros demás hermanos, doy algunos saludos. Mi querida amiga Karen, hacker, muy buenas noches. Qué bueno verte por acá. Te mando un fuerte abrazo para ti y toda tu familia allá en el hermoso lugar donde tú vives. Mi hermana Vanessa también ya está conectada. Muy buenas noches, Vanessa, bienvenida. Mi querida Isa, uy, 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 ¿qué pasó acá? Espérenme, algo pasó. Uy, uy, uy. Ahí estamos, perdón. Me fui un momento. Ahí estamos. Mi querida Isa, muy buenas noches. Dios te bendiga. Qué bueno verte por acá, mi hija linda. Un abrazote, mi negrita. También buenas noches. Qué bueno saludarte. Saludos a toda la tribu por allá. Ahí con los Arana nos conocemos de 30 años para atrás. Ya estamos viejos vos. Juan Carlos García también ya está conectado. Muy buenas noches. Que Dios te bendiga, Juan Carlos. Es un privilegio tenerte por acá. Gracias por conectarte y por estar atento a estos estudios. María Luisa Noriega también ya está conectada. Muy buenas noches. Gracias, María Luisa. Dios te bendiga. Sandrita también ya está conectada. Muy buenas noches. Estabas bien concentrado, cabal, se me había ido la onda ahí leyendo. Evelyn Corsantes también ya, muy buenas noches Evelyn, qué bueno saludarte, un fuerte abrazo, bendiciones para ti, para tus muchachones. Buenas noches, dice María Eugenia Porras, también buenas noches María Eugenia. Y Lili también ya está conectada, Lili Marroquín, muy buenas noches, bendiciones. Qué bueno saludarles, qué bueno que están conmigo por acá. Me quiero disculpar, la semana pasada no pudimos tener estudios. Tuve un pequeño contratiempo, nada grave, gracias a Dios, ya todo solucionado. Y el Facebook, yo no me había dado cuenta y de repente empecé a ver que algunos amigos pastores estaban preguntando acerca de la opción de grabar en vivo o de transmitir en vivo. Y Facebook por alguna razón pues lo había quitado y pasamos varias horas sin esa opción y algunos no pudieron transmitir esa noche. Fue algo muy extraño, algunos podían o les salía a algunos y a algunos otros no. A mí era uno de los que no me salía, así que de todo modo no hubiera podido transmitir. Y metiéndome a investigar y ahí algo tarde en la noche pude corregir el problema y ya estamos. Esperemos que todavía no nos quiten esta bendición, ¿verdad? En algún momento creo yo que va a pasar y nos van a dejar sin opción de transmitir en vivo y vamos a tener que buscar otra opción para poder comunicarnos. Pero mientras tanto, estamos por acá. Así que muy buenas noches. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema y quisiera que en estas, creo que va a ser corto el estudio, o muy corto el estudio, pero el Señor puso en mi corazón que hablara acerca de la iglesia. Y el tema que vamos a desarrollar en estas semanas es la iglesia local,
la iglesia universal, la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, pues hay muchas maneras de nombrarlo. Iglesia solo hay una, mis amados, la verdadera, esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar tocando algunos tópicos importantes, relevantes, que creo que nos van a ampliar el entendimiento acerca de esto. ¿Por qué hablar este tema? ¿Por qué hablar de la iglesia? Porque estamos viviendo en un tiempo de transición. ¿Ok? Lo dejo aquí, vamos a orar, porque si no me voy en primera y no hemos orado y tenemos que encomendar nuestro tiempo al Señor. Así que le voy a acompañar que cierre sus ojos. Ahora voy a pedir que por favor cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio, Señor, de reunirnos acá virtualmente para escuchar, Señor, tu palabra, tu corazón. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que está conectado, aquellos que se van a conectar, aquellos que van a escuchar esto más adelante, papá, que tu bendición, tu unción, tu presencia, esa unción que pudre el yugo, Señor, descienda sobre cada mente, sobre cada corazón, sobre cada alma. Seamos libres en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por el privilegio que me das de compartir tu corazón. Te ruego gracia para mis hermanos y hermanas, para que puedan recibir con gozo tu palabra, y a mí, Señor, dame tu gracia para poder transmitirla. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de la iglesia? Es un tema muy importante, porque estamos viviendo un tiempo de transición. Eso creo que ya todos lo tenemos claro. Hemos venido durante todo este año y meses que llevamos ya juntos en esta nueva realidad. Y creo que ya estamos claros, mis amados, en algunos puntos. Estamos viviendo un tiempo de transición. Estamos ya entrando a un tiempo en donde estamos viendo el cumplimiento de la profecía bíblica. Y hoy más que nunca la iglesia debemos tener un entendimiento acerca del por qué somos iglesia. Hemos confundido algunos términos, algunas funciones ministeriales y funciones también, privilegios y responsabilidades como miembros de la iglesia del Señor. Y creo importante poder hablar este tema porque, mis amados, el Señor está próximo a venir. ¿Cuántos lo creen así? El Señor está próximo a volver. Y Él viene por una iglesia gloriosa. ¿Ok? Él viene por una iglesia madura. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por su esposa. Y realmente, si somos muy honestos, aún no hemos o no cumplimos con muchos de los requisitos que el Señor necesita que la iglesia desarrolle o manifieste para poder optar a ser la esposa del Cordero. El tiempo se nos está terminando. Estamos ya creo yo, en tiempos extras. El Señor sin duda está alargando su tiempo para que podamos estar listos para cuando el Señor venga. Así que el tema de iglesia es relevante en este tiempo porque muchos están confundidos, muchos se sienten sin iglesia porque aún, créalo o no, hay muchísimas congregaciones que aún no han abierto sus puertas, que aún no se reúnen. Hay muchísimos pastores que aún están predicando 100% a través de la internet y aún no han abierto las puertas para tener cultos presenciales. No estamos acá para juzgar eso. Cada uno pues tiene su propia entendimiento y vive de acuerdo a su convicción. Nosotros creemos que es conveniente ya el volver y reunirnos. Estamos abiertos como congregación ya desde finales del mes de octubre, que nos lo permitió la ley.
volvimos otra vez a tener reuniones presenciales y estamos teniendo nuestras reuniones los domingos y lo estamos también transmitiendo para que los que no puedan llegar pues no se pierdan de lo que el Señor está haciendo. Pero el punto es este: vino un cisma a la iglesia porque de alguna manera Dios nos botó en nuestra seguridad. Dios vino y cambió. Dios cambió la forma en que nosotros tenemos, o debemos, mejor dicho, debemos hacer iglesia. Porque habíamos endiosado hasta cierto punto los edificios, nuestra liturgia, nuestra forma. Y Dios ha estado hablando claramente a mi corazón desde unas semanas acá. Ha estado hablando claro acerca de los cambios que nosotros como cristianos, como templos del Espíritu Santo, como templos del Señor, tenemos que implementar ya en nuestra vida devocional y práctica y litúrgica. La iglesia no puede limitarse a 4 paredes. La iglesia no eran los templos majestuosos. La iglesia no son los edificios donde nos reunimos. La iglesia somos nosotros, mis amados hermanos. Nos pueden quitar los templos, nos pueden quitar incluso nuestras reuniones, lo hicieron ya el año pasado. Nos pueden quitar nuestras formas, y óigase, digo nuestras formas. Nos lo pueden quitar, pero el Señor dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que podrán levantarse enemigos, el mismo Satanás y todos sus secuaces podrán hacer guerra en contra de la iglesia, ideologías en contra de los principios cristianos, leyes en contra de la promulgación del evangelio, pero si el Hades mismo no va a prevalecer contra la iglesia, mis amados, eso nos debe dar la seguridad que la iglesia va a continuar. La iglesia no va a ser derrotada. La iglesia no va a ser clausurada ni cerrada. Y quiero decirte algo: pudieron habernos cerrado los templos, pero la iglesia permaneció más abierta que nunca. Pudieron haber limitado nuestras reuniones presenciales, pero la iglesia, la verdadera iglesia, permaneció unida en Dios. No estoy hablando tristemente de la mayoría de cristianos. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Hay una iglesia de Cristo que permanece firmes, mis amados hermanos. Ahí escondida por Dios, guardada en su aljaba, metida en la cueva, en el refugio en donde Dios la tiene reservada y preservada. La verdadera iglesia, la iglesia del Cordero, la iglesia madura, la iglesia que manifieste no solamente el poder del Espíritu Santo manifestado en milagros, en portentos y en maravillas, sino la iglesia que manifiesta el carácter maduro de Dios, está a punto de manifestarse. Y yo quiero ser parte de esa iglesia. Y así como Juan Carlos, ¿cuántos levantan sus manitas y dicen: yo quiero ser parte de la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo? La iglesia no son nuestras reuniones. Son importantes porque Dios lo dejó y vamos a tocar esos puntos. Los templos no son la iglesia. Son importantes, son necesarios, pero no son la iglesia. Nos pueden quitar los templos, nos pueden quitar las formas, nos pueden quitar las transmisiones, nos pueden quitar muchas cosas, pero la esencia de Dios en tu corazón, mi amado hermano, nadie te la puede quitar. El fuego del Espíritu Santo, nadie, solamente tú, lo pueden apagar. El poder de Dios está ahí en nuestro corazón. Cristo mismo ya está dentro de nosotros, esperando que lo dejemos manifestarse, mis amados. Nosotros no tenemos un poquito de Jesús adentro.
Nosotros no tenemos partes de Dios adentro. Tú no tienes a un Jesús bebé adentro. Tú tienes la plenitud de Dios en tu corazón. Pero no se puede manifestar porque hay una carne, hay una naturaleza, hay pasiones aún que saltan, que salen, que se manifiestan. Pero viene el momento, viene el tiempo, y el tiempo es ahora, donde Dios necesita que su iglesia manifestemos su gloria. Esto me desafía a buscar al Señor. Me desafía, mis amados, a pedirle al Espíritu Santo que sople sobre mí, para que el fuego, para que esa llama se encienda y pueda quemar la madera, el heno y la hojarasca en mi corazón, y pueda manifestarse el oro, las piedras preciosas, la plata, que nos hablan de todo lo divino, la naturaleza de Dios manifestada en nosotros. Así que, ¿por qué hablar de la iglesia? Porque creo necesario sacarnos de muchos paradigmas en donde hemos estado asentados por muchos siglos. La tradición nos ha robado la vida, mis amados. La religión nos ha robado la esencia de lo que significa ser iglesia. Nos ha enmarcado en leyes, en preceptos humanos, y hemos dejado la ley de Dios. ¿Por qué es necesario que hablemos de la iglesia? Porque nosotros somos la iglesia. Porque hablamos mal. Y quiero animarte a que cambiemos mucha forma religiosa de hablar. Y decimos cosas como estas: ¿a qué iglesia asistes? Y entonces nosotros damos el nombre de nuestra congregación. Ok, los que asisten a Cielos Abiertos, ¿cuántos hay acá miembros de Cielos Abiertos? Y yo asisto a Cielos Abiertos allá con el pastor Tito. Yo asisto a Iglesia X, a Iglesia tal, a Iglesia El Reino, a Iglesia Fresca Presencia, tantos nombres hermosos que hay. Pero te quiero decir algo: cuando te pregunten ¿a qué iglesia perteneces?, tú debes responder: yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo, no de los santos de los últimos días, ¿verdad? A la iglesia de Jesucristo. Y asisto a una congregación hermosa que se llama Ministerio Cielos Abiertos. Nosotros no somos una iglesia diferente o apartada. Nosotros somos una congregación que formamos parte de una iglesia, mis amados. Así que cuando tú preguntes, ya no preguntes a qué iglesia vas. Pregunta: ¿en qué congregación te congregas? Porque nosotros somos la iglesia del Cordero, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a unirnos en eso también, mis amados. Porque el hecho de que yo crea que mi iglesia se llama Cielos Abiertos y que tu iglesia se llame como se llame, divide. Mi iglesia es una. Es más, yo soy. Di conmigo, repite conmigo: yo soy la iglesia. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y si queremos ser un poquito más bíblicos, ¿verdad? Cuando te digan ¿a qué iglesia asistes? Di: pues yo asisto, yo soy Tito, yo soy Vanessa, yo soy Patti, porque nosotros somos iglesia. Nos congregamos en congregaciones, pero nosotros somos la iglesia del Cordero. Así que, amén, Juan Carlos. Nosotros somos esa iglesia. Y mira qué promesa más hermosa, Juan Carlos. Porque repito lo que el Señor dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y si tú, Juan Carlos, eres iglesia, lo que el Señor dijo es: las puertas del Hades no prevalecerán contra Juan Carlos García. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre Patti, sobre Vanessa, sobre Karen,
sobre la negrita, sobre todos los que creemos, las puertas del Hades no prevalecerán. Porque hay un fuerte más fuerte que los fuertes. Hay un alto más alto que lo alto. Hay un Dios poderoso, todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, que no dejará que tu pie tropiece en piedra. Podremos caer, pero 7 veces cae el justo, y de todas ellas le librará Jehová. Podrá enfilarse ejércitos en contra tuya, pero Jehová de los ejércitos dice: yo extiendo mi brazo para defenderte de nuestros enemigos. Podrá venir la enfermedad, podrá venir la escasez, podrá venir la tribulación, podrá venir el fuego, podrá venir el horno, podrán venir los leones, podrán venir las pestes, podrán venir los virus, los coronas 19, 20, 21, 22, hasta el número que se les dé la gana, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Podrán mutilarte el cuerpo, podrá tu cuerpo separarse de tu espíritu, pero tu vida es eterna. Podremos dejar esta tierra, mis amados, pero no se ha creado un poder que pueda vencer a la vida. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. El enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a darte vida. Y di conmigo: Él vino a darme vida y vida en abundancia. Te quiero dejar esto para pasar al siguiente punto. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Y eso no quiere decir que no van a venir problemas, pero no te van a lograr vencer. Eso no quiere decir que no va a venir muy probablemente enfermedad, tribulación, pero no te van a vencer. Podrá tu cuerpo ser vencido por alguna circunstancia ajena, pero tu espíritu vive, porque la vida está en ti. No le temas a los que pueden matar el cuerpo, dice la Biblia. No le temas al evento, no le temas a la muerte. Pablo entendió esto y dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entendámoslo. Nosotros somos iglesia. Y es importante que lo entendamos, amados. Y por eso creo yo que el Espíritu Santo puso en mi corazón hablarte acerca de esto. Porque vamos a romper muchos paradigmas. Porque vamos a hablar algunas cosas que no hemos entendido. Por lo cual vemos que los resultados son nulos. O muy pocos. Mira esto. Te voy a dar esto. En Guatemala somos alrededor del 40 a 50% de cristianos. Hay más de 35,000 congregaciones cristianas evangélicas en Guatemala. Eso quiere decir que por lo menos hay 35,000 pastores en Guatemala. Otro número parecido ha de haber de maestros, de evangelistas, de apóstoles, de profetas. Saludos, Carlitos. Dios te bendiga. Qué bueno verte por acá. Un fuerte abrazo. Habrán otro número parecido de ministerios trabajando bajo una sombría evangélica cristiana. Hay 40% de cristianos y somos 17 millones, 18, bueno, casi 19 ya, millones de guatemaltecos. Estamos hablando que alrededor de 7, 8 millones somos cristianos.
¿Por qué les digo que no hemos entendido para qué es la iglesia? Porque somos 7, 8 millones de cristianos evangélicos en Guatemala, y Guatemala es de los países más corruptos de la tierra. ¿No le parece incongruente? Somos de los países más violentos de la tierra. La violencia, la corrupción, la inmoralidad se manifiestan todo el tiempo en Guatemala. Y entonces, es que no hemos entendido para qué es la iglesia. No hemos entendido qué es iglesia. Quiero que me acompañe para ir a la Biblia, ¿verdad? Porque si no, mucho wiri wiri y poca esencia. Acompáñenme a Marcos. ¿Está conmigo? ¿Le llama la atención este tema? Quiero que me lo cuente por aquí, por el chat o por el muro aquí de la transmisión. ¿Le interesa este tema, mi amado? ¿O me confundí yo de tema? ¿Cree usted que es importante y relevante hablar de esto? Cuéntemelo ahí, por favor. No me chaquetee, solo si usted lo cree, dígamelo. Capítulo 16. Jesús resucita. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos y finalmente se le aparece a los 11 que él escogió y los comisiona. Muchas gracias. Y los comisiona. Versículo 14. Todos conocen la historia. Amén. Miren que entonces quiere decir que sí oigo al Señor, ¿verdad? Sí lo oigo, ¿verdad? Ay, Dios santo. Bueno, no sabe lo que me aflige a mí a veces el predicar y decir, Señor, ¿qué es lo que tú necesitas que predique? Pero bueno, verso 14, 16, 14 de Marcos. Dice así. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Interesante. Estos son, mire, detalles, pero no podemos parar en cada detalle porque entonces sí, no terminamos. Y les reprochó, escuche bien, gracias Marcelita, aquí estabas conectada, mija linda, besitos. Marcela es mi sobrina y nos está dando una ayuda increíble en la iglesia. Así que usted va a tener buenas noticias pronto. Ok. Dice así. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Escuche bien. Mire, esto es tremendo. Yo me emociono. Y no importa que me alargue, ¿verdad? Porque al fin y al cabo usted no tiene nada que hacer. Hoy, ahorita ya, espero. Bueno, mire, me emociona tanto la palabra porque es tan puntual. Y yo quiero animarle, si cabe la palabra, o desafiarle, mejor dicho. Estoy tratando de cambiar, animar por desafiar. Yo quisiera desafiarle a que usted lea la palabra a la luz del Espíritu Santo. Porque nos hemos perdido tanto detalle importante por leerla religiosamente. Dice así, y estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahora, miren, esto pareciera un detalle insignificante, sin importancia, pero quiero hablarle un poquito del contexto de estos discípulos. Habían vivido 3 años y medio con Jesús, con la gloria de Dios manifestada en un hombre. Juan 1:14, vimos su gloria
como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, estos 12 discípulos caminaron con Jesús por 3 años y medio, comieron con Jesús por 1260 días, dormían juntos, caminaban juntos, vieron los milagros del Señor, escucharon la enseñanza de boca de la palabra viva. Es que mire, mi amado, usted está escuchándola de boca de un hombre imperfecto, pecador, que le mete mucha salsa a los tacos y que a veces me emociono de más, me enojo de más o digo alguna tontería. Ellos escucharon la palabra de boca de Jesús. No escucharon, pero ni una milésima de mentira. Dios mismo habló. Vieron cómo Dios, a través de Jesús, un hombre que no pecó jamás, cómo sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos y a los endemoniados. Legiones enteras se sujetaban a las órdenes del Señor. Sanó a los mancos. Vieron cómo les crecían las piernas a los cojos. Vieron cómo los muertos resucitaban por la orden de Jesús. No un día, ni dos, ni un milagro eventual como nosotros lo tenemos. A mí me dicen, mira, yo he experimentado los milagros de Dios. Sí. Dios ha hecho milagros en mi vida. Sí. Dios ha hecho milagros a través de mi vida. Sí. Pero no todos los días. Ni todo el tiempo. Yo ando sanando enfermos, resucitando muertos, devolviéndole la vista a los ciegos, liberando endemoniados con legiones adentro. Ellos participaron, fueron testigos del poder manifiesto glorioso de Dios a través de Jesús. Todos los días escuchaban palabra viva. Todos los días. Mire, yo me echo... Yo a veces sé que aburro, yo a veces me oigo y no me puedo oír mucho porque digo, ay Señor, me dan ganas de ya no predicar jamás. Y usted aquí está oyéndome, usted sí es cuero, ¿verdad? Pero imagínense, ¿cómo ha de haber sido oír a Jesús? Ver a Jesús actuar, responderle a los religiosos cuando llegaban a tratar de tentarlo con sus estratagemas de preguntas capciosas, cómo Jesús les leía el corazón. Cómo un día Herodes o Pilato, ¿quién fue? Lo manda a llamar y le dice, ve a decirle a esa zorra que todavía no es mi tiempo, que tengo que trabajar hoy y mañana y platicamos pasado. ¿Cuántas veces tratarían de matar a Jesús, por ende a sus discípulos, y no pudieron? Ellos fueron partícipe de los milagros y Jesús les dio el poder a ellos para que los pudieran hacer. Pedro le llega un día, le dice, mi suegra está enferma, sana a su suegra, le da para pagar sus impuestos. Mire, una vida sobrenatural por 3 años y medio. Jesús muere, Jesús resucita y dice, y se les aparece y les reprocha su incredulidad. ¿Cómo podían o cómo pudieron ellos dudar? Es inexplicable, pero no los juzgo porque soy exactamente igual. Y si yo hubiese estado en su lugar, seguramente hubiera dudado también. Porque aún, escúcheme bien, porque aún no estaban capacitados. Tenían la teoría, escúcheme, tenían la teoría,
estaban llenos de teoría, estaban llenos de experiencias ajenas a ellos. Ellos veían cómo Dios actuaba a través de Jesús. Pero aún no había habido una transformación en el corazón de ellos. Porque yo veo a un Pedro 3 días antes, 4 días antes de esto, yo veo a Pedro negando a Jesús. ¿Se acuerda? Tú eres de ellos, porque tu hablar te delata. Y Pedro, el apóstol Pedro, que le acababa de volar la oreja a Malco, niega y empieza a blasfemar literalmente. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, dice la Biblia que ninguno de sus discípulos estaba cerca. El más cercano era Juan, que lo veía de lejos junto a María, la madre de Jesús. Jesús pide agua y nadie tiene el valor de llevarle de beber. Un soldado le tiene que dar vinagre, lo cual Jesús rechaza. Porque él no dejó que la amargura entrara en su corazón. Jamás. Mire, déjeme platicarle un rato. ¿Cómo somos de jactanciosos los cristianos? Y los del siglo XX y XXI somos tremendos, mis amados. Terribles. Y hemos agarrado esta bendita palabra como un amuleto de la bendición. Ahora, nosotros que nos jactamos. Amén, así es, Yadira. De la gracia. Somos poderosos. Hoy en la mañana estuve platicando y el domingo hablé algo acerca de la Torre de Babel y voy a tocar algo acerca de esto porque Dios me ha estado hablando acerca de este tema. ¿Cómo nos parecemos la iglesia a la Torre de Babel? A ese proyecto humano que no tomó en cuenta a Dios, que hizo las cosas como ellos pensaban, como ellos querían. Dijeron, no construyamos en piedra, construyamos con ladrillos. Calafateemos esto. Hagámoslo a nuestra manera. Así hemos estado nosotros, mis amados, levantando la iglesia a nuestra manera, no a la manera de Dios. Ahora, esto viene después. Ahora, nos jactamos de la gracia. Nos jactamos de la fe. Oh, hombres de fe, decretamos, aceleramos, avanzamos, pactamos, hablamos rimbombantemente, andamos casi ordenándole a Dios que nos obedezca. Ahora le quiero confrontar a esto. Le voy a mencionar algunos nombres. Abraham, Noé, bueno, vamos para atrás, ¿verdad? Noé, Enoc, Abraham. ¿Qué me dice de un Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Elías, Eliseo? Quiero decirle algo. Nosotros, con todo y nuestra gracia, no le llegamos ni a los tobillos a estos hombres. Perdónenme, porque la Biblia testifica acerca de la vida de Ezequiel, de Jeremías, de Abraham, y yo no le llego ni a los tobillos
al nivel de obediencia y de actitud hacia Dios que tuvieron estos hombres sin la gracia manifiesta, por lo menos. Viviendo bajo el pacto de la ley, estos hombres nos cierran vuelta, mis amados. Dios les dedica un capítulo entero en Hebreos a estos hombres. Hoy ellos son testigos, son una nube de testigos que están viendo cómo nosotros la embarramos. He contado esto muchas veces, se lo cuento rápido. Un día yo estaba llorando la muerte de mi esposa y Dios vino y me dijo, ¿por qué estás llorando tanto? Así me hablaba Dios a mí a veces, o me habla a mí a veces Dios. ¿Por qué estás llorando tanto? Me dijo. A Ezequiel le pedí lo mismo. Y a él le dije que no llorara, y no lloró. Y vos no paras de llorar. A vos no te pedí eso, me dijo. Y perdónenme, yo no podía dejar de llorar. Si Dios me hubiera dicho, no llores la muerte de tu esposa, yo pierdo la plana, pierdo el examen. No hubiera podido. Ezequiel sí pudo. Ezequiel cocinó su comida con estiércol. Durmió 300 y pico días de su lado izquierdo y 100 y pico días de su lado derecho. Isaías caminó desnudo por el pueblo. Jeremías metido en cisternas, preso casi por 40 años por predicar la palabra. A Daniel lo metieron en un foso con leones. A José lo metieron preso por agradar a Dios. Y todos estos hombres, mis amados, levantaron sus manos en el crisol y pudieron decir, algunos de ellos, como Job, Dios quitó, sea su nombre bendito para siempre, estando bajo el pacto de la ley. Quiero decirle algo. Ellos manifiestan más carácter, más iglesia que nosotros. ¿De qué me sirve a mí predicar sobre la gracia, sobre el poder de Dios, reprender en los púlpitos la enfermedad y tirar el saco y hacer toda esa pantomima que hacemos, si por adentro doy asco, soy envidioso, chismoso, adúltero, mentiroso, asesino, borracho, calumniador? ¿De qué sirve? Ah, no, pero es que Dios ve las cosas que no son como... Es por gracia, no es por obras. El Señor nos ve a través de las... Mire, todas esas pamplinas que hablamos para justificar nuestra carnalidad. Somos iglesia. Somos iglesia. Tenemos una responsabilidad porque somos representantes de Dios. Ahora, yo no te quiero poner una carga más pesada de la que puedas soportar, porque ahorita todos se me apacharon y todos dicen, ¡ay, sí, no puedo! Es que no es que podamos o no podamos. Nosotros no podemos. Y por eso te voy a hablar hoy de lo que significa ser iglesia y de las herramientas hermosas, eternas y poderosas que Dios nos dejó para que lo podamos lograr. Porque si te dejo hasta aquí, pues nos vamos a pegar un tiro todos de la depresión, porque sí, la verdad es que no la estamos haciendo, pero es que no hemos entendido algo. Y es lo que yo he estado entendiendo. Claro que cuesta, como dice Luisa. ¿Cuánto cuesta? Cuesta todo. ¿Es fácil? No. Es imposible para la carne, pero para Dios no hay nada imposible. Nosotros podemos justificarnos, pero nuestras justificaciones son como trapos de inmundicia. Pero nos dejó Dios a alguien que nos capacita. Así que sigamos leyendo acá. Les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Porque quiero decirte algo les faltaba. No era suficiente estar con Jesús.
Por eso Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les convenía que Jesús se fuera? Y no solo a ellos, nos convino a nosotros también. Porque Jesús, si hubiera seguido acá en la tierra, los discípulos, perdóneme, no pasan de sope a gavilán. Hablando coloquialmente. Si Jesús no se va, los discípulos hubiesen seguido siendo quienes eran. Pedro, impetuoso, violento, miedoso, temeroso. Tomás, incrédulo. Y todos los demás con sus debilidades respectivas. Jesús les dijo, me tengo que ir, les conviene que me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Yo he estado con ustedes, pero de ahora en adelante estaré en ustedes. Porque Jesús conmigo, Él hace las cosas, pero yo no cambio. Pero Jesús en mí transforma mi corazón. Así que Él los comisiona y les dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, escuche bien, y ellos, ¿qué dice el verso 20 de el último versículo de Marcos? Mire lo que dice. Y ellos saliendo. Jesús saliendo. Perdón, y ellos saliendo. Es que estaba leyendo el comentario, Juan. Jesús transforma tu corazón. Jesús en mi corazón no es para transformar mis finanzas, es para transformar mi corazón. Jesús en mi corazón no es para que maneje un mejor carro, es para cambiar mi corazón. Ahora, y ellos saliendo, dice, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Eso falta. Porque qué lindo habla, pero no se ve. Esto falta. Las señales, que no son solo milagros de sanidades y de las que se... Es la primer señal, escúcheme bien, la primer señal de una vida llena del Espíritu Santo no es cuántos muertos resucita, es que Él resucite. No sé si me entendió. La primer señal de una persona llena del Espíritu Santo no es que ande sanando, es que Él sane. Primero. No es que alguien oiga su predicación, es que Él se convierta con la predicación. Salieron y predicaron. Voy a regresar más adelante en nuestro estudio a estos versículos de Marcos a la Gran Comisión. Ahorita, como ya se me está acabando el tiempo, mire qué rápido pasa. No sé si usted lo sintió, pero yo no lo he sentido. Quiero que me acompañe a Hechos 2. Y no estoy hablando necesariamente, Violeta, de sanidad en el cuerpo, sino sanidad en el corazón. Necesitamos ser sanos de corazón. Hechos, la iglesia naciente. Queremos conocer el final de un asunto, vamos al principio. Queremos conocer el misterio de un asunto, vamos a su primer mención.
La ley de la primera mención es una ley importante de la hermenéutica porque nos ayuda a interpretar las escrituras. La primera vez que Dios menciona un tema, un tópico, un número, un evento, una situación, regularmente tiene ahí la esencia, la configuración de lo que ese tema, ese número, ese tópico va a seguir durante toda la Biblia. El principio y el fin son iguales para Dios. La Biblia comenzó con una pareja, termina con una pareja. Comenzó en un huerto, termina en un jardín hermoso, en una ciudad. Vamos entonces a conocer a la iglesia del inicio, a la iglesia del principio. Porque esta iglesia del principio nos manifiesta el propósito y la función de nosotros, la iglesia, que nos está tocando el privilegio de vivir los tiempos del fin. Vamos a ver qué les dijo Dios a los primeros cristianos, qué les encomendó Dios a los primeros cristianos, cómo vivieron los primeros cristianos, qué decisiones tuvieron que tomar los primeros cristianos, qué predicaron los primeros cristianos, qué enfrentaron los primeros cristianos, porque es exactamente lo que nos toca a nosotros, los últimos cristianos. No sé si esto te prende la atención, pero esto nos da a entender, Dios nos deja escrito el final desde el principio. Queremos saber qué viene. Vamos a lo que ya vino. Queremos saber qué va a vivir la iglesia. Vámonos a ver lo que vivió. Queremos ver cómo va a terminar la iglesia. Vamos a ver cómo comenzó. Hechos, capítulo 1. Miren que ya se me fue el tiempo. Les voy a leer estos versos y continuamos la semana entrante. En el primer tratado, oh Teófilo, vamos a ver qué dice acá. Lo más importante es que escuchen la palabra, buena nueva, que transforme su vida. Lo demás se va restaurando poco a poco como la esencia de Dios en nuestro corazón. Vamos a ver. Se manifiesta. Las bendiciones se ven en los frutos de crecimiento. Somos tan solo portadores de su presencia, no los creadores. Amén. Somos portadores de su presencia, pero debemos manifestar esa presencia. Y los procesos y la madurez precisamente hacen esto. Ya me perdí aquí. Hacen esto, Yadira. Manifiestan su gloria. Hechos 1:1. En el primer tratado, o Teófilo, Hechos lo escribe Lucas. Y Lucas escribe el Evangelio de Lucas. Ese es el primer tratado. Lucas era un médico. Y dice acá, en el primer tratado, o Teófilo. Teófilo significa hijo de Dios. Eso significa Teos, Dios, Filo, hijo. En el primer tratado, oh hijo de Dios, ¿cuántos Teófilos hay escuchando hoy? Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó. Mire, comenzó. No dice que fue todo lo que hizo. Dice, comenzó a hacer y a enseñar. Acuérdese que Jesús vino y uno de sus propósitos es darnos ejemplo de vida. Nosotros tenemos que leer los evangelios bajo algunas perspectivas. Número 1, doctrinalmente, o sea, ¿qué enseñó Jesús? Porque eso es importante aprenderlo. Principios de reino, llaves de reino, puertas de reino, señales de reino. Todo eso lo tenemos que aprender. Pero también Jesús vino a darnos ejemplo de cómo nosotros, sus discípulos, tenemos que vivir,
como Él vivió, tendríamos que vivir nosotros. Ah, pero es que Él era Dios. Sí, pero tú y yo lo tenemos adentro. Y es que mire una cosa, le quiero decir algo. Si Dios nos lo pide, es porque se puede. Porque Dios jamás nos va a pedir algo que no podamos. Y si nosotros no podemos, Él nos capacita para hacerlo. Así que acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mire, escúcheme bien. Jesús hizo y enseñó. Ese es el orden correcto. Vivir y después hablar. Que nuestros hechos respalden nuestras palabras. Eso aún no pasa. Porque si yo, escúcheme bien lo que le voy a decir, porque si yo predicara solo lo que vivo, le podría enseñar muy poquitas cosas. Con toda vergüenza, tengo que ser honesto con usted. Si yo predicara solo lo que vivo, serían poquitos versículos los que yo le podría predicar. Así que esto todavía no lo podemos hacer. Jesús obviamente predicaba de cualquier cosa con el respaldo de una vida. Nosotros todavía tenemos cola que nos machuque. Pero eso no debe impedirnos predicar. Lo debemos hacer, pero sí debemos ser honestos. Yo trato de ser muy honesto. Yo trato de predicarle y enseñarle, y cuando yo no vivo lo que le estoy predicando, se lo digo. Y creo que, bueno, están todas las grabaciones acá, y creo que los que me conocen saben que a veces me paso de honesto, ¿verdad? Y tengo que decir que todavía no puedo, todavía no lo vivo, todavía fallo. Y lo digo abiertamente, todavía fallo en muchas áreas. Pero dice el verso 2, pero llegará el momento en que sí lo vamos a hacer. Amén. Sí vamos a tener un testimonio. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces él, antes de irse, les dio instrucciones. Lee Juan 14, 15, 16 y 17. Ahí están las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos antes de ser aprendido. Y después lee las instrucciones que Jesús les dio después de haber resucitado. Junta todo eso y es lo que el Señor, lo más importante, el resumen de todo lo que Jesús enseñó por 3 años y medio. Juan 14 les enseña a dónde va y a dónde van a ir ellos si creen, o a dónde vamos a ir nosotros si creemos. Y Juan 17, por ejemplo, Jesús hace la última oración al Padre acerca de sus discípulos. Es una oración hermosa. Yo lo invito a que lo lea. Dice así: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Comenzó cuando Jesús nace? ¿Comenzó cuando Jesús tenía 12 años y todavía se les escapaba a José y a María? ¿Comienza cuando Jesús es bautizado en el Jordán y el Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma y Jesús comienza su ministerio? ¿La iglesia comienza cuando Jesús muere? ¿La iglesia comienza cuando Jesús resucita? ¿O la iglesia comienza cuando viene el Espíritu Santo? Creo que la iglesia comienza en Hechos capítulo 2. Ahí comienza la experiencia más maravillosa para el ser humano.
porque somos capacitados ahí por Dios para emprender, para hacer y para ser. Para emprender, para hacer y para ser como Jesús. Lo voy a dejar acá. Y comenzamos acá la semana entrante este viaje maravilloso acerca de la iglesia hermosa, fundada por Cristo, manifestada a través del Espíritu Santo por todos estos siglos, mis amados, hasta llegar al clímax del plan de Dios de redención, que estamos a punto no solamente de ser testigos presenciales, sino de ser partícipes de lo que va a pasar. Te bendigo, guarda esto en tu corazón. Espero haber sido claro y quizá llamarte la atención acerca de este tema. Está buenísimo. Solo le pido a Dios que me dé su gracia para poder transmitirte lo que el Señor pone en mi corazón. Invita a gente, hermanos, familia, amigos que conozcas, que puedan salir bendecidos con esto. Puedes compartir con toda libertad estas prédicas, con libertad pero con sabiduría, te lo pido por favor. No lo pases a cualquiera, no por nada, sino porque si lo pasas a alguien que no tiene interés o que no tenga entendimiento de algunas cosas, no le va a poner atención, no le va a edificar y puede incluso pues hacer daño con esto. Así que los bendigo. Gracias por estar y déjame acá en los comentarios si te está interesando el tema. A mí me está apasionando este tema en estos días y voy a estar predicándolo en la iglesia y voy a estar predicándolo en los discipulados y voy a estar predicándolo también por acá. Amén. Así que Dios los bendiga y oro por ustedes. Que Dios bendiga sus casas con salud, con paz, con bendición, con entendimiento, con gozo, con misericordia y con gracia sobre los matrimonios, sobre los hijos, que Él restaure relaciones de padres con hijos, de esposos con esposas, de familia, de amigos, que podamos testificar de la bondad y de las maravillas de nuestro Dios. Te bendigo desde tu cabeza hasta la planta de tus pies. Gracias por conectarte y nos vemos el domingo en la iglesia a las 10:30. Estamos reuniéndonos, no te lo pierdas. Dios nos está bendiciendo muy lindo en la iglesia. Lastimosamente, pues no todos están teniendo la actitud de llegar, pero llega, tenemos suficiente lugar. Estamos tratando de ser lo más prudente posible. Y ahí te tomamos tu temperatura, te ponemos tu alcohol, te pones tus pies sobre las alfombritas estas que esterilizan. Tus sillas van a estar estériles y limpias y vamos a ser breves. Recortamos el tiempo de alabanza. Recordamos, eso sí no te lo prometo, ¿verdad? El tiempo de la prédica a las 12 y ya vamos para afuera. Dios te bendiga. Te amo mucho. Gracias. Chao.